Que mi idea era hablar sobre la parte británica y a partir de ahí voy a hacer como un esfuercito para hablar de las fuentes, pero en realidad voy a arrancar con esa parte también y hago las dos cosas juntas. Saben por qué tienen que hablar de los británicos allá. Dos cosas entonces, junto los dos comentarios. Me parece muy interesante para esta etapa, y no lo estuvimos hablando hasta ahora, que hay un cambio muy marcado y muy duradero de estrategia general de Gran Bretaña para las Américas, para Sudamérica y para Hispanoamérica en particular. Creo que el momento en que bascula esa estrategia es 1808. Y se pasa de una estrategia previa en la cual la mayor parte de los planes británicos era para apropiarse efectiva y directamente de territorios en América del Sur, ¿no es cierto? Eran planes para incorporar a la monarquía británica colonias españolas y por ende explotarlas directamente, a un momento en el cual, sobre todo a partir de 1808, se pasa a una idea de dominio de América del Sur de manera más indirecta, ya sin gobernarlas e incorporarlas, sino simplemente con una extremada presión comercial y eventualmente en momentos de crisis destrabando esas crisis con intervenciones armadas muy puntuales, ¿no? Entonces, respecto de las fuentes, por ejemplo, una cosa muy interesante para ver esto son los planes. Se pueden consultar hasta el día de hoy en los planes británicos de conquista para la región de América del Sur, y uno ve en esos planes muy claramente, eran planes que en general el Imperio Británico es muy curioso en esto, son planes que militares, hombres de negocios o gente como Miranda, por ejemplo, presentan al gabinete británico y lo presentan con una cantidad de información sobre cómo se llevaría adelante el plan, y luego el gobierno británico los acepta o no, ¿no? Son planes de conquista. El que se termina aceptando en el año de 1805, que es el más ambicioso de todos, que es el que escriben a cuatro manos Miranda, el revolucionario venezolano, y el almirante Popham, británico, era, por ejemplo, un plan de conquista integral de América del Sur, del cual solo se lleva a cabo la parte de Miranda que fracasa, la parte luego del Río de la Plata con tropas que venían del sur de África, que funciona durante un tiempo, pero tenía una tercera pata que es mucho menos conocida, en la cual con tropas desde la India la idea era por el Pacífico atacar Chile. La idea era atacar simultáneamente, tenían que salir con 6 meses de anticipación, atacar los 3 puntos juntos y apoderarse de toda América del Sur. De hecho, cuando atacan Buenos Aires, este es el último momento en el que Gran Bretaña efectivamente Buenos Aires es incorporado oficialmente a la corona británica. Se hacen jurar a las autoridades, a los sujetos. Claro. Y bueno, aparte de este tipo de fuentes que están en el Foreign Office, que son muy interesantes, los periódicos de la época son muy interesantes para hacer un estudio más, si uno quisiera, cultural. El Times de la época, por ejemplo, tiene 4 páginas nada más, en 1806, 1807, de repente es tal la euforia que genera en Gran Bretaña cuando llega la noticia de que Buenos Aires fue conquistado, que de las 4 páginas del Times hay 3 que están dedicadas a lo que pasa en el Río de la Plata, y a partir de ahí es un boom de información sobre América del Sur en general, con relatos de viajeros. Es la nueva joya de la corona británica y se invita a hombres de negocios a que explicarles las cosas que se pueden hacer allí, ¿no? Cuando esa primera expedición muy pequeñita de 1.500 hombres es echada de Buenos Aires, Gran Bretaña insiste muy fuertemente con esta política de conquista directa, saca una división entera del ejército que tenía en Europa contra Napoleón, de 12.000 hombres, y la manda a enterrarse en el Río de la Plata. Esa división también es destruida, y lo que se sabe poco es que ya estamos en 1808, y en realidad lo que va a hacer el ejército británico en España, que es el que termina básicamente resolviendo la guerra con Wellington, ese ejército primeramente estaba destinado a hacer una tercera invasión del Río de la Plata para insistir y ya de manera definitiva incorporar esa zona al territorio. Entonces, es extremadamente crucial en qué medida la invasión de Napoleón genera a España, ¿no? Genera una inversión de alianzas, y eso va a generar un cambio muy duradero de estrategia de Gran Bretaña respecto a América del Sur, que mientras que todo el siglo XIX siguen incorporando territorios directamente, como en la India o en África o en distintos lugares, en América del Sur, a partir de la experiencia del Río de la Plata, deciden que ese territorio es mejor gobernarlo indirectamente
y no tener que sufrir la insoportabilidad de gente como los porteños y cosas así.